Primero hay que definir qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad del metabolismo de los carbohidratos, o sea, de la glucosa, en el cual hay niveles elevados de glucosa en sangre, lo que la gente comúnmente lo conoce como azúcar, y es causada, tiene varias causas, pero es causada principalmente por falta de insulina, como en la tipo 1, o ineficiente acción de la insulina en el cuerpo por diversos motivos. Hay dos tipos de diabetes en general. La tipo 1 es generalmente en niños, es causada por una falta total o casi total de producción de insulina por el páncreas. Aparece antes de los 10 años de edad, aunque últimamente ha habido casos un poco más tardíos. Y la tipo 2 es la más común de todas, es la más frecuente. Se presenta en la edad adulta o juventud temprana y tiene muchas causas. Generalmente de la edad adulta, pero ahorita actualmente por la epidemia de obesidad que estamos viendo, hemos visto casos de niños de 12 años con diabetes mellitus tipo 2. Como mencioné, tiene varias causas, entre los factores de riesgo. La herencia, aunque no es una enfermedad hereditaria, la herencia tiene un papel muy importante en la generación de la diabetes mellitus tipo 2. La raza generalmente se presenta en razas amerindias, es poco común en Europa, por ejemplo, pero no es infrecuente. Es muy importante mencionar que en las etapas tempranas no tiene síntomas. Su aparición es gradual. Habitualmente cuando detectamos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que acude a consulta por algún motivo, han pasado de 10 a 15 años desde que inició su problema de metabolismo de los carbohidratos. Es muy importante la detección temprana para evitar las complicaciones. Actualmente la principal causa de muerte y de enfermedad en nuestro país es la diabetes. Antes eran accidentes o enfermedad cardiovascular, actualmente es diabetes y sus complicaciones. Del 12 al 15% de la población adulta padece de diabetes que sabe que es diabética. Hay otro porcentaje más alto, que es el doble o el triple, que aún no sabe que es diabético o que tiene prediabetes. Es una enfermedad metabólica. Es muy importante esto de enfermedad metabólica porque no es una enfermedad única, viene acompañada de otro grupo de enfermedades asociadas como hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, obesidad, hígado graso, entre otras enfermedades. Es muy importante aclarar que no es curable. Por ahí hay curas milagrosas que anuncian, esto no es real. La diabetes, por ser una enfermedad metabólica, no es curable. Es controlable y, muy importante, se puede prevenir. Los factores de riesgo: la obesidad o sobrepeso, la herencia, como ya les mencioné. La edad superior a 45 años es un factor de riesgo que, como les mencioné, actualmente hay pacientes jóvenes que ya tienen diabetes mellitus tipo 2. El no hacer ejercicio, el padecer hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, diabetes gestacional o personas que hayan tenido un infarto o angina de pecho también tienen un riesgo muy alto de padecer diabetes. ¿Qué es gestacional? Del embarazo. ¿Cómo se detecta la diabetes? Actualmente, anteriormente se usaban estos exámenes, todavía se sigue usando glucosa en ayuno superior a 200 miligramos en cualquier momento, una glucosa en ayuno superior a 126 miligramos en 2 ocasiones distintas, y este es el más usado actualmente, una hemoglobina glicosilada A1C superior al 6.5%. Más adelante explicaré qué es la hemoglobina glicosilada. Las personas de riesgo para presentar diabetes pues son estos que les mencioné: sobrepeso, un familiar de primera línea, aunque no siempre está presente la herencia. Esto es debido a que el estilo de vida ha cambiado. Anteriormente nuestros ancestros o antepasados hacían mucho más ejercicio que nosotros, entonces no aparecía diabetes tan fácilmente. Como mencioné, diabetes gestacional: cualquier embarazo que haya padecido diabetes tiene un riesgo futuro de presentar diabetes mellitus tipo 2. Mujeres que hayan tenido bebés o niños que tengan un peso superior a los 4 kilogramos al nacer, también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Y los que ya les mencioné previamente. Por su característica de no presentar síntomas, hay que hacer un rastreo en gente que tenga riesgo de presentar diabetes. ¿Qué tipo de personas son estas? Como mencioné, edad superior a 45 años, presencia de cualquier factor de riesgo, una hemoglobina glicosilada superior al 5.7% en cualquier momento. Cuando hay factores de riesgo se hace cada año, cuando no hay factores de riesgo se hace cada 3 años, y los niveles cuando una persona ya es detectada como prediabética, los rastreos se hacen cada 6 meses. El rastreo se hace con hemoglobina glicosilada.
¿Qué es la prediabetes? Actualmente se le denomina de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Es una persona que tiene un riesgo elevado de presentar diabetes en un futuro. Actualmente también se considera como un estado previo a la diabetes o una etapa temprana de la diabetes. Y se define como glicemias de ayuno o glucosas de ayuno superiores a 100 miligramos e inferiores a 125 miligramos en cualquier momento, o una hemoglobina glicosilada superior al 5.7% e inferior al 6.4%, también en cualquier momento. Esto se considera en pacientes que no están en situación de estrés agudo, o sea, quiere decir pacientes no internados o que no tengan alguna enfermedad aparte, o sea, no relacionada a la diabetes. Síntomas, como les mencioné, en etapas tempranas es totalmente asintomática. Pueden pasar 10 años y el paciente no tener ni un solo síntoma. Generalmente los síntomas que se presentan tardíamente están en relación a niveles muy altos de glucosa, que son muy altos, arriba de 300 miligramos por decilitro. Otra fuente de síntomas son la presencia de complicaciones crónicas. Es muy común a los pacientes cuando van a primera consulta sin conocerse diabéticos, con problemas de la vista, esto debido a la retinopatía diabética. Los síntomas principalmente de diabetes, de hiperglicemia, son boca seca y sed, poliuria, que se refiere a orinar de manera excesiva, somnolencia, aumento del apetito, cansancio, fatiga y pérdida de peso. Los más comunes son somnolencia, fatiga, sobre todo después de las comidas. Después de una comida copiosa, el paciente se siente muy cansado, con mucho sueño, generalmente es por niveles muy elevados de glucosa, arriba de 300. Otros síntomas ya más tardíos, visión borrosa o en parches debido a la retinopatía diabética, pérdida de la visión. Es común que en los pacientes que tienen retinopatía diabética haya sangrados dentro del ojo, que se llaman hemorragias vítreas, que impiden la visibilidad de manera aguda, o sea, quiere decir de un momento a otro el paciente pierde la visión. Hay edema o hinchazón de los tobillos, esto es también por otra complicación, la nefropatía diabética, que conlleva daño renal y a falla renal, dolor en plantas de los pies o en dedos, o parálisis o visión doble, que se relaciona a la neuropatía diabética, constipación o estreñimiento, que esto también es debido a la neuropatía diabética de tipo visceral. Los nervios también pueden ser afectados en los intestinos, haciendo el intestino, que le llamamos intestino perezoso, y batalla para evacuar al paciente. Diarrea es menos común, pero también se puede presentar. Y visión doble por parálisis de algunos de los músculos que se encargan de la movilidad de los ojos, por neuropatía también. Las complicaciones se presentan del 50 al 75% de los pacientes. Son de aparición tardía, 10 o más años, y se dividen. Estas son las complicaciones clásicas de la diabetes relacionadas directamente a niveles elevados de glucosa por muchos años. Nefropatía, neuropatía y retinopatía. La nefropatía es daño al riñón. El daño al riñón puede empezar de manera temprana y avanzar por 10 años sin causar falla renal en ese momento. La neuropatía es una complicación prácticamente reversible una vez que se trata o se controla la diabetes. Y la retinopatía es la más temida por los pacientes porque es la que impide la visión y es la que hace generalmente ir a consultar al paciente. Desgraciadamente hay tratamientos para la retinopatía, pero el daño, una vez establecido, puede revertirse muy poco, pero lo más importante es evitar que siga avanzando. Dolor de plantas o pies, o sensación de que no falta de sensibilidad en los pies, hormigueo o calor, o sensación de punzadas en la planta de los pies, sobre todo nocturnas. La mayor parte de las complicaciones son prevenibles, quiere decir que si detectamos a un paciente de manera temprana podemos evitar que aparezcan complicaciones. La prevención de las mismas requiere vigilancia y detección temprana. La microalbuminuria se refiere a la detección temprana de la nefropatía. En etapas tempranas el daño al riñón produce o causa que el riñón empiece a desechar proteína. Normalmente el riñón no desecha nada de proteína y desecha una proteína que se llama microalbúmina, en la cual es detectable por laboratorio y podemos detectar de manera temprana daño al riñón. Es muy importante la revisión por un oftalmólogo cada 6 meses o cada año. Si no hay daño en la retina es cada año, habiendo daño es cada 3 o 6 meses dependiendo de la situación. También es muy importante el interrogatorio y exploración adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? El médico encargado de la atención de la salud de un paciente debe revisar pies, preguntar si hay sensibilidad adecuada en los pies,
si hay estreñimiento, constipación, si hay diarreas o alguna complicación relacionada a neuropatía. El pie diabético es una complicación tardía también relacionada a la neuropatía y la microangiopatía diabética. Quiere decir microangiopatía diabética es un daño a los vasos pequeños o a los capilares o vasos que llevan sangre al tejido y a los nervios. Es muy importante usar un zapato o calzado adecuado. Hay que evitar usar guaraches o andar descalzo. Y es un zapato cómodo que no apriete. Por la misma pérdida de la sensibilidad del paciente puede no sentir que esté apretado y puede causar daño. Muy importante revisar los zapatos antes de ponérselos, evitar que no haya piedras, insectos, clavos o demás. Hay que hacer una revisión diaria supervisada. Un paciente que tiene la visión preservada lo puede hacer él mismo, pero en pacientes que no tienen la visión preservada, algún familiar debe revisar los pies, que no haya llagas, que no haya cuarteaduras, que esté bien hidratado el pie. El aseo y secado es muy importante. Generalmente las infecciones aparecen porque el pie permanece húmedo y esto genera rupturas en la piel y entrada de bacterias. Entonces hay que secarlos muy bien con papel, no con secadora ni con calor, nada más con papel o una toalla seca, y revisar que estén secos y dejarlos airear por más de 20 minutos. También es muy importante la hidratación adecuada de la piel con cremas humectantes. Por la misma neuropatía, el paciente no secreta sustancias que se encargan de la lubricación adecuada de la piel y hay que agregar cremas, sobre todo con aceite de almendras o cualquier crema que no sea demasiado oleosa. Como les mencioné, hay enfermedades asociadas que junto con la diabetes constituyen algo que se llama síndrome metabólico. La hipertensión arterial, casi el 70% de los pacientes que tienen diabetes tienen hipertensión, colesterol alto, triglicéridos elevados es la principal dislipidemia o trastorno de las grasas en los diabéticos. No se le da mucha importancia porque el colesterol tiene mayor fama, pero esto también es igual de peligroso a largo plazo. Ácido úrico elevado, sin llegar a presentar gota, y enfermedades cardiovasculares. Un paciente diabético en descontrol tiene un riesgo 3 o 4 veces superior de presentar un infarto o una embolia que un paciente diabético en control o que la población general. Este riesgo disminuye al llegar al control. El hígado graso es otra complicación. Por las mismas causas o factores de riesgo de la diabetes, hay mucha movilización de grasa en el cuerpo y esta se acumula en el hígado, que a la larga puede llevar a cirrosis. Y falla cardíaca. Esto es más común en mujeres, con una relación 2:1. ¿Qué quiere decir 2:1? Que por cada 2 mujeres, una mujer tiene un riesgo doble de un hombre presentar falla cardíaca relacionada a la diabetes. Prevención. La diabetes, como les mencioné, no es curable, es controlable, pero es muy importante mencionar que es prevenible. Podemos evitar que una persona desarrolle diabetes. Una vez que se ha desarrollado la diabetes, aunque el paciente regrese al control, no se considera curado. La prevención está en los grupos de riesgos, presencia con pacientes con familiares con diabetes, el estilo de vida, dieta y ejercicio. Es modificación de todo esto, los que se pueden modificar. La herencia, por razones obvias, no es modificable. Las personas con mayores riesgos son las que son los que más deben de atender las recomendaciones de una vida saludable. ¿Qué es una vida saludable? Tener un peso adecuado para la talla y para la edad, comer adecuadamente, una dieta balanceada, rica en verduras, algo de frutas y evitar grasas y azúcares simples y hacer ejercicio. Cualquier factor de riesgo de los que ya mencioné previamente se constituye un riesgo elevado para diabetes y hay que atender especialmente a estos pacientes. Es muy importante esto también. La modificación del estilo de vida es esencial en la prevención y en el tratamiento de la diabetes. Si no hay modificación del estilo de vida, cualquier tratamiento farmacológico o no farmacológico no va a funcionar. También el ejercicio es muy importante y el mantenerse activo disminuye mucho el riesgo de presentar diabetes o prediabetes, y en los pacientes que ya desarrollan diabetes, al hacer ejercicio o mantener una actividad física constante, les previene complicaciones y les controla fácilmente la diabetes. No existe una dieta específica para prevenir la diabetes o para tratar la diabetes, es decir, no es necesario un régimen estructurado de comidas para prevenir la diabetes. Un problema con las dietas estructuradas, ¿qué es una dieta estructurada?
Una dieta estructurada es aquella que dice el lunes vas a comer esto, el martes esto, el miércoles esto, y no hay variabilidad. Estas dietas tienden a cansar al paciente y a abandonar la dieta, por lo tanto. Mejor hacer recomendaciones o manejar una dieta en base a equivalentes, o sea, decirle al paciente que él decida qué es lo que quiere comer en base a su estilo de vida y sus gustos. Como les mencioné, llevar una dieta rica en vegetales, es muy importante. Vegetales o verduras se refiere a plantas o verduras de hoja verde, valga la redundancia. Por algún motivo la papa, la zanahoria, el betabel y el camote se consideran como vegetales o verduras cuando no lo son tubérculos. Y estos hay que evitarlos o disminuir su consumo. Hay que evitar carbohidratos simples, que quiere decir no refrescos, no azúcar, no pasteles, o evitar los pasteles muy azucarados. Y consumir una proporción adecuada de proteínas y grasas. Hay una moda actual de no consumir nada de grasa, esto tampoco es bueno. La grasa se debe consumir en cantidades adecuadas. ¿Qué es una cantidad adecuada? Del 10 al 15% de las calorías totales son de grasa. Dígame. Doctor, el betabel, aunque sea crudo, no se... Es un tubérculo, acumula carbohidratos. Entonces se puede consumir, pero considerarlo como un carbohidrato, no como una verdura. También por la misma enfermedad asociada a la hipertensión, el consumo de sodio o sal debe ser reducido al mínimo. ¿Qué significa el mínimo? Menos de 2 gramos de sal al día. Si es posible, nada de sal es mejor. Nada de sal me refiero a sal agregada, porque naturalmente los alimentos traen sodio. También el estilo de vida sano incluye el sueño adecuado. Es muy importante dormir lo adecuado para la edad. ¿Qué significa esto? Entre más joven sea uno, más sueño requiere, pero mínimo deben ser 5 a 6 horas diarias de sueño reparador. Ejercicio regular o actividad física regular, esto quiere decir diario, cuando menos 5 días a la semana. La dieta adecuada, el esparcimiento para mantener niveles de estrés bajos, que también se relaciona a niveles elevados de glucosa, el estrés. Obviamente evitar fumar o beber bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas actualmente se considera que no hay una cantidad segura de alcohol para consumir. Cualquier cantidad, desde una cerveza al día, es dañino para el hígado, y aparte de que la cerveza o el alcohol se consideran como calorías vacías, no aportan nutrientes, es nada más calorías sin nutrientes. Y el juego es muy importante junto con el esparcimiento, sobre todo en pacientes jóvenes, fomentarles que jueguen fútbol o que se mantengan activos. O deporte, cualquier deporte es bueno. Doctor, disculpe, si se toma unas 2 o 3 cervezas en la comida, en la cena, la persona que tiene diabetes le ocasiona... Lo que pasa es que también hay que contabilizar las calorías de esas cervezas dentro de las calorías totales. O sea, la cerveza tiene calorías, aún siendo light, tiene de 80 a 150 calorías por lata, que son calorías vacías. Si son 2 latas o 3 latas, estamos hablando de que una cuarta a tercera parte de las calorías vienen de la cerveza, de un paciente que requiere 1500 calorías. Entonces hay que reducir el consumo. O sea, no está prohibido el consumo de alcohol, pero hay que evitarlo en lo posible. O sea, no va a haber daño a hígado además por esas cantidades de alcohol, pero digamos no es recomendable, nada más. Pero no está prohibido. Eso depende de cada estilo de vida, de cada persona. No sé si contesté su pregunta. ¿Sí? Muy bien. El tratamiento. Como les mencioné, todo tratamiento requiere la participación del paciente en cambiar el estilo de vida. Si no se cambia el estilo de vida, si el paciente sigue consumiendo las calorías que consumía previamente, sigue sin modificar la dieta o no hacer ejercicio, no va a haber tratamiento capaz de controlar a este paciente. Quizás se controla la glucosa, pero los demás factores como la obesidad, la hipertensión o el riesgo cardiovascular no se van a reducir. El tratamiento debe ser individualizado, quiere decir que cada persona requiere tratamientos diferentes. Es muy diferente tratar a una persona de 70 años con diabetes que a una persona de 20. Esto es más el estilo de vida y a la actividad de cada persona, o sea, hay que individualizar el tratamiento. Hay que establecer metas reales, no se le puede pedir al paciente que se controle en un mes porque no va a ser posible. Hay que establecer metas de cuánto tiempo y a qué ritmo bajar la hemoglobina glicosilada. Siempre hay que explicar el tratamiento, esto se lo menciono porque muchos pacientes le tienen miedo o pavor a la insulina, cuando la insulina es un buen medicamento para el control de la glucosa, sabiéndolo indicar por parte del médico. Desgraciadamente tiene muy mala fama, mal ganada, pero tiene muy mala fama. Pero si se le explica adecuadamente al paciente,
el paciente nos puede entender por qué estamos usando insulina u otro tratamiento. Hay que mencionar en cada tratamiento, como cualquier medicamento, hay reacciones adversas propias de los medicamentos que incluyen desde alergias hasta azúcar bajo u otras reacciones. Hay que explicarlas para que el paciente esté prevenido y esté vigilante de que no aparezcan. Generalmente los medicamentos son bien tolerados y en la mayor parte de las veces, arriba del 99% de las veces, es bien tolerado sin reacciones adversas severas. No es cierto, eso depende de cada paciente. Esa es la mala fama que ha adquirido la insulina porque anteriormente se usaba insulina como último recurso. O sea, el paciente no se controlaba adecuadamente o como castigo también. Es muy común en el sector público usar la insulina como castigo. Si no te haces dieta, te voy a dar insulina. Entonces, estos pacientes llegaban ya con mucho daño y se empezó a usar insulina. Entonces, concordaba el uso de la insulina con el daño. Ahora, también, dosis muy elevadas de insulina pueden dañar al riñón también. Entonces, eso depende de cada paciente. Y es importante explicarlo con el paciente, porque la insulina, sabiéndolo usar, es un medicamento muy bueno para el control. ¿Se puede usar? Sí, 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 sí. O sea, el único motivo para no usar metformina es que el paciente no tenga obesidad o que tenga daño renal. O falla renal más bien. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, así que es mejor guardar las preguntas hasta el final. También es importante mencionar cuándo suspender el tratamiento, sobre todo la insulina. Si el paciente empieza a tener hipoglicemia de repetición, hay que mencionar al paciente y educar al paciente cuánto bajar la insulina o cuándo suspenderla. En el tratamiento es importante comprender al paciente. El paciente llega con mucha ansiedad al doctor para tratar un problema que tiene muy mala fama o que sea relacionado a una alta mortalidad. No siempre es el caso. Hay que explicarle al paciente adecuadamente que su enfermedad tiene solución. No es curable, pero tiene solución. Hay que hacer partícipe y responsable, esto es muy importante, responsable al paciente en el tratamiento y prevención de las complicaciones. Al hacer responsable al paciente, el paciente sabe lo que le espera. No se trata de asustar al paciente, decirle si no te cuidas vas a usar diálisis, si no te cuidas vas a quedar ciego. No se trata de eso, se trata de decirle la verdad. Hay un riesgo muy alto de presentar ceguera o de usar diálisis en un futuro si no hay control. No es como castigo, es una realidad y hay que hacerle ver al paciente de que él es el responsable de que esto no ocurra. También involucrar a la familia. Muchos pacientes no pueden ver, no se pueden valer por sí mismos, requieren de un familiar para su atención. También es muy importante involucrar a la familia en la dieta y el ejercicio. Sería incorrecto que si toda la familia tiene riesgo de padecer diabetes por tener un familiar diabético, que el de al lado esté comiendo pasteles, dulces y demás, y el paciente esté comiendo verduras. Digamos, hay que evitar tentaciones, aparte de que toda la familia se beneficia de la dieta. Es importante la retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? No regañar al paciente. Regañar a los pacientes no sirve de nada. Los pacientes son adultos, son responsables de su enfermedad. Se les debe explicar claramente qué es lo que está pasando y nunca regañar a un paciente. Más bien, darle retroalimentación positiva. Si va bien, hay que hacérselo recalcar muy tajantemente para que tenga retroalimentación y le siga echando ganas al tratamiento. Las medidas de cambio de estilo de vida son permanentes. Muchos pacientes quieren controlarse porque tienen un problema en la retina, tienen un problema en el riñón o hígado graso, etc. Entonces creen que el cambiar el estilo de vida es temporal, solo por un ratito mientras me controlo, y no, son permanentes. De hecho, el estilo de vida saludable es el que todos debemos de seguir, seamos o no diabéticos, porque ya sea que nos dé diabetes o nos dé obesidad o colesterol alto o riesgo cardiovascular. Apoyarse en la familia. Y una vez en la primera entrevista con el paciente con diabetes, hay que iniciar medidas de prevención en toda la familia, o sea, mencionarle que toda la familia se va a beneficiar de un cambio en el estilo de vida, sobre todo los más jóvenes. Desde ahorita hay que educar a los niños a que pues, la comida chatarra no es la adecuada. La meta de control siempre es en base a la hemoglobina glicosilada. Es muy importante recalcar esto. La glucosa de ayuno nos da un valor único, es como una imagen fotográfica de la glucosa en un momento dado. No nos refleja cómo está todo el tiempo. El daño relacionado a diabetes en
en todos los órganos, está relacionado a azúcares elevados de manera prolongada. Entonces, un valor único no nos va a decir cómo está un paciente. Puede estar la glucosa normal y tener una glicosilada de 10, 15 o 20, que es muy común ver esto, sobre todo en pacientes con diabetes temprana. Entonces, es muy importante recalcar esto. El control se basa en hemoglobina glicosilada siempre. Este examen se hace cada 3 meses. Nos refleja un promedio del azúcar o de la glucosa en sangre de los últimos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? La hemoglobina es una proteína, lo rojo de la sangre es la hemoglobina, y el cuerpo la recambia cada 3 meses. Entonces, la hemoglobina y la glucosa van juntas siempre en el torrente sanguíneo y se le pega glucosa, por eso se llama glicosilada. El porcentaje normal, ya se lo mencioné, es abajo de 5.7 o de 6%, depende de la situación. Y el control también es muy importante. La meta de control es muy diferente en un paciente joven sin complicaciones que en un paciente adulto con complicaciones. Sonaría un poco contradictorio, pero un paciente adulto con complicaciones, si lo tratamos de bajar rápidamente la glucosa o controlar muy rápidamente, aumenta la mortalidad, estadísticamente hablando. Entonces la meta es un poco más relajada, 7% para abajo. En adultos jóvenes sin complicaciones, la meta sí es 6% para abajo. Entre más alta esté la glicosilada, mayor riesgo hay de complicaciones. Se pide la glucosa de ayuno, casi en todas las citas, porque nos refleja la glucosa basal. ¿Qué quiere decir esto? La glucosa sin alimento. Y esto también es importante para tratar o para identificar el tratamiento adecuado para cada paciente. La meta de control de glicosilada abajo de 7, sin complicaciones abajo de 6, como se los mencioné. Para el control adecuado de la diabetes, aparte del estilo de vida y cambios en el estilo de vida, perder peso es muy importante o se requieren tratamientos farmacológicos, estos desde insulinas hasta pastillas. Ningún tratamiento es exitoso sin cambiar a un estilo de vida más saludable. Las pastillas, como le llaman la gente, para el tratamiento de la diabetes, solo son reservadas para pacientes que tienen íntegra la producción de insulina. En las etapas tempranas de la enfermedad existe algo que se llama resistencia a la insulina, que está mediado por los genes y por el estilo de vida. Esta resistencia hace que la insulina propia el cuerpo no la detecte adecuadamente, o la producción de insulina no es una insulina, digamos, de la mejor calidad. Estos medicamentos estimulan la producción de insulina por el páncreas. Estos son los más conocidos, la glibenclamida, la glimepirida. La metformina, no estimula la producción de insulina, pero mejora su acción a nivel de los tejidos y del hígado. Y estos medicamentos, la sitagliptina, es de los más nuevos, que mejora la producción de insulina al hacer más prolongado el estímulo para el páncreas para que produzca insulina. ¿Es mejor que la metformina? Es diferente, o sea, la metformina es complementaria a los otros. De hecho, uno de los mejores medicamentos que tenemos para el control de la metformina. Un medicamento idealmente se buscó para otro motivo, o sea, su tratamiento era para otra cosa, pero se vio que mejoraba mucho el control de la glucosa. A ciencia cierta, sí, al 100% no se sabe cómo funciona. Se sabe cómo funciona un 90% de toda la función, pero tiene una función en todos los tejidos y mejora mucho la función de la insulina. No todos los pacientes la toleran y no todos los pacientes la pueden usar. Las sulfonilureas son las pastillas, como les mencioné, estimulan la producción de insulina por parte de las células beta del páncreas, para lo cual se requiere que estas células estén presentes y que puedan activarse ante el estímulo del medicamento. Las biguanidas, así es como se llaman, la metformina. Antes existía otro medicamento que se llamaba la fenformina, pero se descontinuó porque tenía muchos efectos adversos. La metformina es de los mejores medicamentos que tenemos. Hay que elegir al paciente adecuadamente cuándo usarla. Se usa más en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad o en pacientes que requieren insulina en dosis altas para bajar el requerimiento de insulina. Los nuevos fármacos es la sitagliptina, saxagliptina, linagliptina. Estos forman un grupo de fármacos que se llaman gliptinas, que estimulan la producción de insulina de mejor calidad al hacer más prolongado el estímulo. Cuando uno come, hay un estímulo por parte del cerebro y por parte del intestino para hacer páncreas para que produzca insulina. Este estímulo dura más cuando se usan estos medicamentos. Entonces tiene ciertas ventajas en el aspecto de que funciona mejor cuando el paciente come y no causan hipoglicemias, no causan azúcares bajas como las sulfonilureas. Estos medicamentos son
Para pacientes que no pueden usar metformina por algún motivo, no son tan efectivos, y el que actualmente solo tenemos es la pioglitazona. La rosiglitazona se sacó del mercado, se volvió a instalar después, pero el prototipo es este. Tienen la misma función que la metformina, pero no de la misma intensidad. Otros fármacos son estos mencionados aquí, tienen diferentes acciones en el cuerpo. Unos simulan una hormona que se parece a la insulina, otros aumentan la excreción de glucosa por el riñón. Son menos usados y no todos los pacientes lo pueden usar, aparte que son sumamente costosos. Las insulinas, como les mencioné, tienen muy mala fama, pero sabiéndolas usar por parte del médico, sabiendo cuándo indicarlas, cómo indicarlas y explicarle al paciente qué es la insulina, por qué la requiere, cómo la requiere y cómo se aplica, el paciente la va a aceptar. Tenemos 3 tipos en general en base a su acción. De acción rápida es la insulina regular o R. Esa insulina, bueno, ahorita lo voy a explicar más adelante, de acción intermedia y de acción lenta. Las insulinas rápidas es la R, la Lispro y la Spartat. Estas últimas 2 se llaman análogos de insulina. Son insulinas modificadas para que funcionen más rápidamente que la insulina regular. La insulina regular es la propia o la producida en laboratorio, pero es igualita a la producida por el ser humano. Es del mismo tipo. La R, la regular. Todas son humanas, pero esta es la que no ha sido modificada. Funcionan de 30 a 60 minutos después de aplicado y tienen una duración máxima de 3 horas. ¿Qué quiere decir esto? Solo se usa para control de glicemias durante las comidas. Es ideal que el paciente se revise con un dextrostix cuánto trae previo a la aplicación para evitar su efecto adverso más común, que es azúcar baja. Esto es lo que les mencioné. Se aplica inmediatamente antes de los alimentos. Si el paciente no come, le va a bajar el azúcar de más y puede causarle problemas. Se requiere al mínimo 3 a 5 inyecciones al día de esta insulina. No es muy factible para muchos pacientes. La insulina intermedia o NPH es una insulina modificada de tal manera que su absorción es más lenta. Simula de manera incompleta la producción basal de insulina, de tal manera que mantiene niveles prolongados de nivel de insulina en el cuerpo, pero no es totalmente fisiológico. Esta insulina, al aplicarse, se absorbe a las 2 horas y llega a un máximo de concentración a las 4 a 6 horas. ¿Qué quiere decir? Hace picos de concentración. Estos picos de concentración están ideados, por ejemplo, se aplica a las 9 de la mañana pensando en la comida. El paciente tiene que comer 4 a 6 horas después de aplicada la insulina. Si no come en ese momento, el azúcar puede bajar de más. Si come antes, no va a bajar el azúcar adecuadamente. Entonces tiene sus... ¿Perdón? Mucha disciplina por parte del paciente en cuanto a los horarios de alimentos y la cantidad de alimento. Su acción solo dura de 2 a 24 horas, entonces no es una insulina que dure todo el día. La ventaja es que es económica. Las ventajas es que no simula realmente la producción de insulina, su riesgo de azúcares bajas es muy alto y requiere de 2 o más aplicaciones al día. Las insulinas más nuevas son las de acción lenta, de las cuales tenemos 2 prototipos, la Glargine y la de Temiro, que se llama Levemir. En lo personal yo prefiero mucho usar esta porque esta tiene ciertas desventajas en que no hay pérdida de peso, hay una ganancia más de peso en relación a la insulina. Son modificadas para que su absorción sea muy lenta, simula insulina basal, más no producción de insulina con los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace picos de concentración, siempre existe una misma concentración de insulina, por lo que los riesgos de hipoglicemia son bajos. La desventaja es que simula muy bien la producción basal, como lo mencioné. La producción basal significa la producción sin alimento. Su ventaja es que es mejor control glicémico, es una sola aplicación al día, tiene un riesgo bajo de hipoglicemias y su desventaja es que tiene un costo elevado. Otra desventaja o ventaja, depende cómo se quiera ver, es que el paciente requiere mucha disciplina en cuanto a los horarios de alimentos. La dieta debe ser fraccionada, cuando menos 6 alimentos al día, 3 principales y 3 colaciones. Las conclusiones del tratamiento: el medicamento oral solo funciona en la presencia de producción propia de insulina. Se pueden usar en cualquier fase de la enfermedad, pero son obligadas a bajar la producción propia de insulina. En la evolución natural de la diabetes, ¿qué quiere decir evolución natural? En la evolución de la enfermedad sin intervención por parte de algún médico, o sea, dejar evolucionar la enfermedad. Claro, estos pacientes que nunca han sido tratados,
llega un momento que de producir tanta insulina el páncreas, porque la resistencia a la insulina también produce hiperinsulinemia, que quiere decir esto, producción elevada de insulina por parte del cuerpo, pero no es una insulina adecuada. No baja el azúcar, pero sí causa aumento de peso. La insulina es una hormona también relacionada para mantener peso. Es la encargada de meter glucosa al músculo y de meter glucosa al tejido adiposo para poder mantener peso. Cuando un paciente, después de muchos años de producir mucha insulina, llega un momento en que por algo llamado glucotoxicidad o disfunción de células beta, llega a dejar de producir insulina en cantidades adecuadas, no se convierte en un diabético tipo 1, porque eso ya es diferente la causa, pero deja de producir insulina en cantidades adecuadas y el paciente de estar en sobrepeso pierde mucho peso rápidamente. Ahí es un indicativo para usar insulina. La dieta, la palabra dieta se refiere a lo que comemos, puede ser una dieta adecuada, una dieta inadecuada, una dieta balanceada, una dieta no balanceada. No hay una dieta específica para los diabéticos, como les mencioné, la dieta recomendada es la que todos debemos de seguir, seamos o no diabéticos. Es importante en el tratamiento contra la diabetes apoyarse con un profesional de la nutrición. La diabetes es una enfermedad que requiere un apoyo, un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Un tratamiento integral. Requiere la participación del médico familiar, el médico internista, el endocrinólogo, el nutriólogo, el rehabilitador físico, oftalmólogo, cirujano, etc. ¿Perdón? Pues sí, ¿Qué cosa? que todos esos tienen que intervenir para... Principalmente internista y médico familiar y nutriólogo. A veces psicólogo, pero esos son los principales. Cuando hay complicaciones intervienen los demás. El oftalmólogo sí interviene de manera rutinaria porque hay que hacer revisiones anuales o cada 6 meses de los diabéticos. Evitar consumir carbohidratos simples. Los carbohidratos hay dos tipos, simples y complejos. Los complejos se refieren a los almidones, esos son las harinas, la papa, el arroz, etc. Y los simples son los azúcares que saben dulces. A veces el paciente no entiende cómo un azúcar no sabe dulce o sabe salado, que es un azúcar complejo. El cuerpo se encarga de convertirlo en azúcar simple. Una dieta balanceada es en estas proporciones, es variable, depende de cada paciente y de la edad. 30-35% de proteínas, carbohidratos 45-65%, sobre todo carbohidratos complejos, y grasas 15-20 o 35%, depende del paciente. Fuentes de proteínas son el huevo, el pescado, la carne, el pollo, el queso y la leche descremada. No hay alimento prohibido en la diabetes, el paciente diabético puede comer de todo, solo los azúcares simples, esos son los que hay que evitar. Pero los alimentos en general los puede consumir, nada más hay que balancearlos o adecuarlos para cada paciente. El huevo tiene muy mala fama porque se creía que subía el colesterol, cuando esto es un mito, el huevo no sube el colesterol y es una fuente muy buena de proteína. De las grasas y aceites hay que evitar la grasa de origen animal, que quiere decir la barbacoa, el menudo, la manteca, hay que evitarlo. Sabe muy rico, pero hay que evitarlos. Evitar las marganinas o aceites hidrogenados le llamamos grasas trans porque se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular. Y las grasas que se deben consumir son las vegetales, las grasas líquidas a temperatura ambiente como el aceite de oliva o el aceite de soya. Los carbohidratos es la principal fuente de energía del ser humano, debe consumirse entre un 50 a un 65% de la energía proviene de aquí. Y estos carbohidratos incluyen los cereales, que es el principal fuente de carbohidratos. Dentro de estos cereales, el más adecuado son trigo, maíz, cebada y avena. El arroz tiene un índice glicémico. El índice glicémico se refiere a qué tanto sube el azúcar después de que uno consume una cantidad de ese alimento. Y el arroz tiene un índice glicémico muy elevado, que quiere decir que se puede consumir, pero en cantidades moderadas. Una taza de arroz ya guisado, ya esponjado, al día. Las tortillas. Desgraciadamente la tortilla de maíz la han anunciado como un alimento muy sano, ahí se la pasa cierta harinera diciendo que es muy sano, que es mejor que la selga, y no es que sea muy sano, es que hay que consumirlo en cantidades adecuadas. ¿Cuántas cantidades adecuadas? 3 a 4 tortillas de las normales de aquí del norte al día. La papa, zanahoria y otros tubérculos, limitar su consumo porque tienen carbohidratos. Las frutas, hay que consumir frutas, pero no más de 3 a 4 porciones de frutas al día. Tortilla, ya les mencioné, el pan es igual que la tortilla, una pieza de pan equivale a una tortilla, hay que consumir máximo 4. Y galletas son para colaciones y son cantidades adecuadas. 3, 4 galletas marías o saladas, de preferencia marías o de avena. Ya les mencioné que los carbohidratos simples. Vegetales, los vegetales son los que son de hoja verde. Brócoli, nopales, acelgas, espinacas, lechuga, etc.
pepino, chayote, calabacita, son propiamente hablando frutas porque tienen semilla, pero tienen muy pocas calorías y se pueden consumir como si fueran verduras. Igual el tomate. Las frutas, no hay fruta prohibida para los diabéticos, cualquier fruta es buena, nada más hay que limitar el consumo. El prototipo de equivalente es una manzana mediana, medio plátano, una pera, por ejemplo, las muy dulces, el mango es media taza de mango, media taza de piña, media taza de papaya, melón, sandía es una taza, etc. Y hay otro alimento, otro tubérculo que es la jícama, que prácticamente no tiene calorías, o tiene muy pocas, es de consumo libre. Por último, el ejercicio, como les mencioné, es esencial para el tratamiento, el cambiar el estilo de vida, y el ejercicio forma parte integral del tratamiento. Si el paciente, muchas veces de la falla del tratamiento de la diabetes se explica porque el paciente no hace nada durante todo el día. Entonces no consume, no gasta energía en forma de actividad física. Es importante en la prevención y el tratamiento, ya que es uno de los factores causales más importantes de la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? La vida sedentaria. El ejercicio es al menos 30 minutos diarios de bajo impacto. ¿Qué significa esto? Caminata o natación, nada que implique cargar peso o hacer sentadillas o cosas por el estilo. Esto es muy importante porque pacientes con daño en la retina que tienen riesgo de sangrado no pueden hacer ejercicio intenso. La bicicleta, ya sea estacionaria o bicicleta normal, es preferible el ejercicio al aire libre. ¿Por qué? Porque tiene ciertas ventajas en relajación, en socializar, etc. El estar enfrente de la tele haciendo ejercicio no es igual que estarlo haciendo en la calle. Mejora la acción de la insulina. El músculo, para su acción, cuando consume energía, requiere insulina. Un mecanismo de retroalimentación positiva es que si el músculo empieza a usarse mucho, mejora la calidad de los receptores para insulina y mejora la acción de la insulina. Y requiere menos insulina el paciente, o requiere menos tratamiento. Disminuye la presión arterial, mejora el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos, y optimiza el uso de la glucosa por las células, aparte de que previene el Alzheimer, previene enfermedades cardiovasculares. Claro, estamos hablando de ejercicio moderado, no se trata de hacer maratones o ser Ironman, cosas por el estilo, es ejercicio moderado. Debe ser seleccionado en base a cada paciente. No vamos a poner un paciente que ya tuvo una amputación que camine porque no lo va a poder hacer o va a ser muy dificultoso, o un paciente que no ve que ande en la calle caminando solo porque puede tener un accidente. En estos casos hay que tomar en cuenta la presencia de complicaciones y de comorbilidades. Comorbilidades significa enfermedades asociadas, y en base al estilo de vida del paciente y las preferencias del paciente. Hay gente que prefiere caminar, hay gente que prefiere nadar, hay que respetar las decisiones de cada quien. Lo importante es que se muevan. Debe ser progresivo y fijar metas realistas. No se le va a pedir a un paciente que camine media hora si nunca ha caminado. Hay que empezar poco a poco, 10 minutos, y aumentar 10 minutos cada semana hasta llegar a un máximo de 30 a 60 minutos al día. Entre más ejercicio haga, mejor se controla. Involucrar a la familia, que quiere decir que alguien lo acompañe. Es muy aburrido caminar solo. Si alguien lo acompaña es mejor. Lugar adecuado, no caminar en la calle o en un lugar donde haya violencia, etc. Hora adecuada, no vamos a caminar a mediodía, cuando el sol está todo lo que da, y nos vamos a poder tener choque de calor o deshidratación. Indumentaria adecuada, esto se refiere al zapato, que sea un zapato adecuado que no apriete, y también uno que no genere calor excesivo, porque desgraciadamente a veces se tiene la idea de que si uno suda pierde más peso, pierde peso de agua, no de grasa. Ir acompañado y el calzado adecuado. Y también la hidratación adecuada, es muy importante hidratarse antes del ejercicio. Estar 10 minutos y aumentar 10 minutos a llegar a 45 a una hora diaria. La meta son de al menos 210 minutos a la semana. Pueden ser 4 o 5 veces por semana o todos los días de la semana, depende de cada quien. Hacerlo bajo vigilancia o prescripción médica. Un paciente que tiene un riesgo de un infarto no lo podemos poner a hacer ejercicio rápidamente. Consumir alimentos en las últimas 2 a 3 horas previas al ejercicio, esto sobre todo en pacientes que usan insulina. Llevar alimento de rescate, ya sea un jugo o algún dulce, por si baja el azúcar. Hay que explicarle al paciente cómo se reconoce una hipoglicemia. No sé si alguno de ustedes han tenido hipoglicemia, pero es muy desagradable. Es sudor frío, temblor, y si uno no controla la glucosa y sigue bajando, la persona pierde el conocimiento, y esto es peligroso en la calle. ¿En qué número ya se considera hipoglucemia?
Los valores normales son 60 para abajo, pero cada persona es diferente, sobre todo diabéticos en muy mal control, que nunca han tenido valores o que en los últimos 10, 20 años no han tenido glucosa abajo de 100. A veces ellos con 70, 80 tienen síntomas de hipoglicemia. Entonces hay que irlos acostumbrando poco a poco a los valores normales. Yo ahorita me tomaron y traía 62. Es normal, arriba de 60 es normal. Y hay más si no hay síntomas. Hidratarse adecuadamente, y si presenta hipoglicemia de repetición o dolor de huesos o dolor de la planta o de la rodilla, pues descontinuar y consultar. Ahí están los datos sobre la clínica de atención médica, ahí está la clínica de diabetes, si gustan, cualquier persona, está abierto al público.